Buenos días amigos criadores y fanáticos de la raza del Bull Terrier. En esta oportunidad estamos visitando la casa de nuestro amigo Humberto Lara, quien nos ha recibido con mucha hospitalidad, y vamos a tener una pequeña entrevista para que nos cuente acerca de su experiencia de tantos años en la raza del Bull Terrier. Todos sabemos de que él está desde la década del 80 y ha sido el único latino de haber ganado el Silverwood en el año de 1999. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Humberto? Hola Roger, buenos días. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿qué año comenzaste tú con la raza? Comencé con mi primer perro de exposición que fue comprado en 1985 y en 1986 tuve mi primer camado. Y también a partir de ese año empecé a competir en Estados Unidos. Fue mi primer año asistiendo al Silverwood, que en esa ocasión fue en Calgary, Canadá. Qué bien. Y dinos, ¿qué es lo que te llamó la atención para poder haber escogido esta raza en particular? Desde un principio me atrajo mucho la personalidad de los perros, la imagen que tienen de que es un perro poderoso, pero al mismo tiempo es un perro muy noble, tanto con los animales como con la gente. Entonces eso es lo que me llama mucho la atención. Son perros de muy buen temperamento, casi la mayoría, y al mismo tiempo son perros que se ven tienen una personalidad de perro muy fuerte. Cuéntanos de tus logros más importantes en la raza. Bueno, mira, he tenido la suerte de tener varios campeones americanos, campeones internacionales, obviamente con sus campeonatos mexicanos, porque aquí es donde competimos muy seguido, y tener finalistas del Silverwood, que es un logro muy importante porque el nivel en Estados Unidos es muy fuerte. ¿Cuántos finalistas has tenido? Bueno, he tenido a Jason, que fue finalista durante 3 años seguidos, 91, 92, 93. Tuve a Attila, que fue finalista en el 97. Tuve a Beautiful Boy, un perro blanco que también fue finalista en 99. Y Carlitos, que fue finalista en 99 y ganó el Silverwood. Entonces, tengo el orgullo de que han sido crías mías, nacidos aquí en México. Dime, ¿cómo has visto que se ha evolucionado la raza en las últimas 3 décadas? Los 80, los 90 y bueno, el año 2000 a la fecha. Yo creo que en la actualidad existen los perros ya muy más completos que antes. En alguna ocasión yo vi en Estados Unidos que trabajaron mucho por las cabezas, por el down face, por las cabezas exageradas, por los perfiles muy exagerados, y estaban descuidando algunas veces las colas, espaldas, angulaciones. Y mordidas, hubo una época de crisis en las mordidas en la raza de Bull Terrier, pero últimamente a finales de los 90, principios de esta década, los perros se han complementado muy bien, han sido muy balanceados ya, se han creado perros muy balanceados, con buenas cabezas, buenas mordidas y buenos cuerpos, perros muy competitivos. Y el hecho es que ha habido perros ganadores de mejor disposición, como Rufus, que lo conocemos, ganó Westminster, el Western Show en Nueva York. Entonces ese perro pues, es un perro muy completo, casi pegado a la perfección, ¿no? Entonces sí hay una gran evolución de la raza en los tiempos. Tú que has estado en los últimos años y por supuesto has estado en muchos Silverwood, hace 2 años estuviste en los trophies y has podido presenciar, has podido ver por muchos años al perro americano evolucionando y has podido ver el perro inglés. Cuéntanos, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que no te atrae? ¿Qué es lo que te llama la atención de cada uno de estos perros? Mira, yo veo muy parejo el trabajo tanto de los americanos como de la gente de Inglaterra. Los ingleses tienen perros muy grandes, con mucho hueso, muy fuertes, muy altos, como es el ejemplo de los perros que se está sacando Chris y Patrick, que vienen todos de barracuda. Son perros muy altos, muy bien balanceados, muy buenas espaldas, muy buenas angulaciones. Esa es la diferencia en lo que yo veo ahora en la actualidad. Y los perros americanos siempre se han caracterizado por grandes cabezas y grandes perfiles. Es una característica que ha tenido el perro americano y canadiense, con muy buenas cabezas. Y
esa es probablemente la diferencia entre un perro inglés y el americano. El inglés se han preocupado más por las estructuras de los cuerpos. Pero yo veo muy parejo en cuanto al nivel entre americanos y ingleses. Ahora sí que estamos hablando de grandes ligas, ¿no? De los dos países. Claro. Hablemos un poco del juzgamiento, ¿no? Que es un tema muy discutido. ¿Tú qué crees en cuanto a cómo juzga un juez de todas las razas en comparación a un juez criador? Bueno, el juez creador conoce perfectamente bien la raza desde que los cachorros están en crecimiento. Entonces se puede dar cuenta con mayor exactitud de las características de las patas, de las pisadas, de las cabezas, de las colas. Muchas veces, y obviamente lo hace con más amor a la raza, con más pasión. Los jueces de todas las razas llegan muchas veces y cumplen con estar juzgando una raza y otra y otra. Llega un momento en que no se fijan tanto con las características de un bull terrier, a menos de que esa raza les guste. Si no les gusta, los juzgan. En cuanto a tus perros y a sus crías, ¿cómo crees que has aportado o han aportado tus perros a la crianza y al desarrollo de los perros acá en México, de la raza acá en México? Bueno, he tenido la fortuna de que me han prestado los sementales, la gente de Magor, Norma Gordon Smith, Franny Pérez, la de Action, la del criadero Action, me prestó muchos sementales durante muchos años. Entonces todas esas líneas de Magor que son canadienses y lo de Franny también aportó mucho, como había prestado a Griffon, a Victoria, de Corsair. Entonces todas esas líneas americanas y canadienses, hay una enorme influencia aquí en México en la raza, desde los 90s. Y últimamente pues ha traído mucha gente a sus perros de Europa y más o menos está ya balanceado entre líneas americanas y líneas inglesas. Ahora tenemos la suerte de tener a Boom Boom, que es una cría tuya, con genética de Inglaterra y que va a aportar mucho a la raza en México. En cuanto a la especializada de Buenos Aires, que es el 15 de agosto, hace una semana estuve visitando a uno de los que van a ser jueces, que es nuestro querido amigo Andreu, del criadero Lord Bull, y sé que tú has sido invitado también por la comisión que preside Javier Peraccini a estar como uno de los jueces en la especializada de Buenos Aires. ¿Qué es lo que esperas ver en Buenos Aires? Es muy interesante y gracias por la invitación a todos los creadores argentinos. Me resulta muy interesante asistir a la especializada y juzgarla, porque veo que en el país de Argentina hay mucha pasión por el bull terrier desde hace muchos años y sí tengo mucho interés en conocer todos los ejemplares que tienen compitiendo, la evolución de la raza en ese país. Qué bueno que en Latinoamérica está creciendo esa pasión y esa adicción, como le llamo yo, por nuestra raza. Bueno, muchas gracias Humberto y muchas gracias amigos y espero verlos en Buenos Aires, Argentina, mes de agosto. Gracias. Gracias.